Hola, qué gusto volver a saludarles. Como cada semana, bienvenidos al Instituto Superior de Estudios de Occidente. Estamos comenzando con la segunda semana de nuestro módulo 21, Dirección de Servicios de Salud Mental. Y pues bueno, en esta segunda semana estaremos revisando los temas del bloque 2, el cual lleva por nombre la toma de decisiones como función esencial del directivo. Y como ya es costumbre, es importante que primero revisemos en cada uno de los bloques cuáles serán los temas que revisaremos a lo largo del mismo. Y pues bueno, en el primer tema hablaremos sobre el riesgo de las tomas de decisiones, para después hablar un poquito sobre las consideraciones que es importante que se tomen en cuenta a la hora de tomar decisiones. Después hablaremos un poquito sobre cuáles son los tipos de decisiones y la importancia de la misma. Otro tema súper importante que yo creo que es útil para todos aquellos que trabajamos en instituciones u organizaciones es las decisiones y la proactividad, la importancia de la misma, para después terminar con el tema de la creatividad y las oportunidades, fases del proceso creativo. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro tema número 1 de este bloque, que es el riesgo en las tomas de decisiones. Pues bueno, nosotros como seres humanos, todos los días, desde el momento en el que nos levantamos, estamos constantemente tomando decisiones. Para muchos de nosotros tomar decisiones resulta algo agobiante y más cuando se trata a la hora de ofrecer un servicio y no cualquier servicio, un servicio de salud mental. Por lo tanto, pues bueno, toda decisión siempre va a implicar un riesgo. Es importante que dentro de los servicios de salud mental se evalúe con cuidado las implicaciones y los riesgos que se generan a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, es importante visualizar que tenemos que hacer un análisis de los mismos, estudiar las posibilidades, estudiar las consecuencias de cada riesgo y sus efectos que tendrán sobre el proyecto que nosotros planteamos en la institución y también sobre los efectos que se generarán y sobre los riesgos que provocarán en las personas que estén involucradas dentro de este proyecto, tanto empleados como usuarios. Pues bueno, existen métodos que nos permiten realizar una valoración o una evaluación de los riesgos a la hora de la toma de decisiones. Existen tres métodos, es el método cualitativo, el método cuantitativo y el método cuantitativo. Son estos primeros tres métodos. En el método cualitativo hablamos de que podemos evaluar la toma de decisiones de acuerdo a las experiencias que nosotros tengamos de trabajos anteriores o de situaciones anteriores en donde nos hemos encontrado en una situación similar a la que se vive en ese determinado momento. Por métodos semi-cuantitativos nos referimos a aquellas experiencias, pero también a aquellos datos significativos o aquellos datos cuantitativos que también aportan aquellas experiencias. O sea, que no solamente es en función a lo que yo he vivido, sino también en función a lo que se ha documentado de aquello que he vivido y en función a eso poder tomar una decisión. Y los métodos cuantitativos se refieren específicamente a las estadísticas. Las estadísticas son muy útiles a la hora de evaluar riesgos en la toma de decisiones, ya que nos permiten predecir cómo es que se comportará probablemente una decisión en un determinado ambiente
o nos permiten visualizar la posibilidad de un determinado riesgo o de una determinada consecuencia, o también de que la decisión que estemos tomando sea acertada. Bueno, cuando se intenta o se emprende un proyecto, pues tenemos que entender que automáticamente se asume un riesgo. Cuando nosotros planteamos nuevas estrategias o cuando nosotros evaluamos nuevas estrategias, pues tenemos que conocer y tenemos que asumir que eso implicará riesgos. Por eso es bien importante que identifiquemos los riesgos que posiblemente va a conllevar cualquier actividad y que se tomen las medidas necesarias para minimizar estas dificultades. Pero es importante que se asuma el riesgo en la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Pues por ahí, como dice el dicho, pues el que no arriesga, pues a veces también se queda estancados. Entonces también tenemos que aceptar el riesgo como parte de nuestra vida y como parte de todas las decisiones que tomamos. Todas las decisiones que en algún momento nos planteemos en nuestra mente tendrán puntos positivos o puntos a nuestro favor, pero también tienen ahí sus riesgos o sus áreas de oportunidad. Asumir que existen riesgos es positivo, ya que nos permite prepararnos con anticipación ante aquellas consecuencias o dificultades que nosotros de alguna manera podamos vivir en algún determinado momento, y también porque nos permite aprender de los éxitos, pero también nos permite aprender de los fracasos a los que a veces nos enfrentamos. No solamente se aprende de aquellas cosas buenas o de aquellas decisiones buenas que nosotros tomamos dentro de nuestras áreas de trabajo, sino también cuando se cometen equivocaciones, podemos obtener buenos aprendizajes de nuestros fracasos. Y pues bueno, ¿cuáles son las consideraciones que es importante que nosotros tomemos en cuenta en la hora en la que tomamos decisiones? Pues bueno, primeramente que nada, tenemos que definir qué es una decisión. La decisión se define como el acto por el cual se trata de resolver o de rebasar un punto crítico. O sea, que la decisión es aquella que me permitirá evaluar cuál es aquella solución más óptima o más eficaz o más saludable a mi problema. Y pues bueno, ¿qué consideraciones debo de tomar a la hora de que tomo decisiones? Primeramente que nada, tomar conciencia del problema. Es importante que nosotros conozcamos en su totalidad el problema, que estudiemos el problema, que investiguemos también sobre el problema para conocerlo y tener plena conciencia de qué se trata aquello que intentamos resolver. Otro punto importante que se establece es que será necesario que seleccionemos aquella información más importante o más útil respecto a nuestro problema. Y esto pues también forma parte de tomar conciencia de las mismas. Una vez que yo conozco el problema y que selecciono aquella información más importante que me ayudará a generar alternativas, pues defino cuáles son las vías y los procedimientos de acción que pudieran ser los más útiles o los más eficaces a la hora de solucionar mi problema. También será necesario que yo seleccione una de las decisiones. Obviamente, probablemente tendré opción A, B, C, D o tendré muchas opciones, ¿no? De acuerdo a las hipótesis o de acuerdo a aquello que yo conozco del problema o de acuerdo a las sugerencias de respuesta o a las sugerencias de resolución. Bueno, en función a todas esas alternativas, pues tendré que seleccionar aquella que yo considere que es la más óptima y que es la que me permitirá tener mejores resultados
a la hora de enfrentar el problema. Y por último, pues se ejecuta aquella decisión para la solución del problema y pues bueno, a partir de ahí ya podemos comprobar si fue la mejor decisión o si probablemente tengo que seguir buscando alternativas que me permitan avanzar o solucionarlo en dado caso de que no haya sido la solución más eficaz o más adecuada al problema. Y pues bueno, ahora hablaremos un poquito sobre los tipos de decisiones. Espero que hasta este momento todo haya quedado completamente entendido. Como quieran, cualquier duda que ustedes tengan, con confianza escríbanme en el chat o envíenme ahí por ahí un mensajito o en las clases en línea podemos ponernos al tanto y podemos aclarar cualquier duda que ustedes vayan teniendo sobre el tema. Por lo tanto, es importante que vayan tomando nota de cada uno de ellos para poder irnos más rápido en otro momento. Pues bueno, les decía que hablaremos sobre el tipo de decisiones. Existen distintos tipos de decisiones. Pareciera que solamente se trata de tomar una decisión, pero bueno, esta decisión tiene una tipología. Primeramente que nada están las decisiones racionales. Las decisiones racionales se refieren a aquellas que tomamos después de realizar todo un análisis de todas las posibilidades, de todas las sugerencias, de ya cuando, como comentábamos ahorita, tomamos una plena conciencia del problema, ya cuando visualizamos y analizamos todas las alternativas posibles, a eso se le refiere tomar decisiones racionales. Pero también existen las decisiones emocionales e intuitivas y hay que tener cuidado con ellas, ya que no necesariamente son las más eficaces a la hora de resolver un problema, en especial cuando nuestras emociones están un poquito fuera de control o cuando nuestras emociones no están gestionadas correctamente. Pero pues la intuición también a veces nos permite llegar a la respuesta correcta. Entonces, es importante también a veces dar un puntito de emoción, pero generando un equilibrio con la racionalidad. También están las decisiones programadas, aquellas que ya están establecidas, que se tienen que tomar ante un determinado evento, en donde ya existe un protocolo de acción, en donde ya existe un protocolo de intervención y solamente es el trabajo o el objetivo es generarle secuencia al mismo. También están aquellas decisiones de emergencia en donde pues probablemente tendremos que utilizar un poquito de nuestra creatividad porque pues a veces nos ocurren situaciones que no estaban del todo previstas y que al final de cuentas se tienen que resolver en un momento, en un determinado momento, estemos listos o no estemos listos. Entonces, a este tipo de decisiones son decisiones de emergencia que se tienen que tomar rápidamente porque de eso pudiera depender una serie de cosas o de personas o incluso de nuestro propio bienestar. También estamos hablando de decisiones rutinarias, como les comentaba al inicio de este tema, pues todos nosotros constantemente desde que nos levantamos estamos tomando decisiones de que si me vestiré hoy de negro o de blanco, desayunaré esto, desayunaré el otro, me iré por esta vía o me voy por este otro camino. Son decisiones que nosotros constantemente tomamos y que pues bueno, dentro de nuestras áreas de trabajo, estas decisiones están constantemente ahí activas y presentes todo el día. Y también están las decisiones no programadas, en donde no necesariamente se tienen que seguir un protocolo y pues que también aquí entra un poquito de nuestra creatividad ante aquellas situaciones que tienen que ser resueltas, pero que no existe un programa o un protocolo que nos diga qué hacer. También están las decisiones estratégicas, ya cuando se trabajó en equipo, cuando se analizó los posibles riesgos o las ventajas, cuando se toman decisiones en función objetivo, a eso se le llama decisiones estratégicas.
Y por último, hablamos de las decisiones operativas, que son aquellas que se toman de acuerdo a un sistema operativo o de acuerdo a las funciones que cumple cada uno de los empleados o de acuerdo al perfil de puesto que cumple cada uno de los empleados dentro de cada institución. Y pues bueno, hablaremos de otro tema súper interesante que son las decisiones y la proactividad. Híjoles, este es un punto súper importante porque a veces les toca tomar decisiones a altos mandos, pero también a veces nos toca tomar decisiones a los empleados en general o a veces surgen, como lo comentábamos ahorita, situaciones muy espontáneas que implicará que independientemente de los acuerdos a los cuales se hayan llegado, son situaciones que se nos salen de las manos y que tenemos que buscar alternativas de solución inmediata para poder controlar o para poder pues llevarlas de manera más eficaz. Para poder entender un poquito más aquello que les platico, será importante primero definir qué es ser proactivo. Pues bueno, ser proactivo significa tener la capacidad de tener iniciativa, anticiparse a los hechos y tomar decisiones más acertadas, en especial en situaciones que no estaban previstas, que era lo que les comentaba ahorita. Si hay una situación que no está prevista o que no se definió en la junta de altos directivos o dentro de la institución, esa no es una justificación para no anticiparse a los hechos o para no generar una posible solución. Por lo tanto, ser proactivo significa reaccionar ante estos eventos que no estaban previstos, pero que requieren de nuestra atención y requieren de nuestra toma acertada de decisiones. Obviamente como seres humanos pues tenemos el derecho también a equivocarnos. Esto quiere decir que no porque yo sea proactivo y trate de anticiparme a los hechos o intente tomar una decisión en algún momento crítico o previsto, quiere decir que ya todas mis decisiones van a estar correctas. Pues no, probablemente habrá decisiones más acertadas o menos acertadas que otras, pero el punto es, al menos en esa situación crítica, intentarlo o tratar de sacar adelante el problema o la situación que se presente en determinado momento. O sea, no esperarse a que llegue alguien más y lo haga y lo solucione, o no esperarse a que, no sé, a que sean otros empleados, otros directivos los que tengan que solucionarlo. Si está a mi alcance y dentro de mis manos hacer algo para mejorar la situación, es importante que yo lo haga. A eso se le llama ser proactivo. Y pues bueno, la proactividad, pues como lo comentábamos ahorita, es aquella habilidad que nos permite asumir pleno control de la propia conducta y tomar iniciativa para la toma de decisiones. Por lo tanto, en función a eso, podremos desarrollar actividades creativas que pueden traer mejoras, tanto en el entorno personal como en el entorno laboral. O sea que una persona proactiva es aquella que tiene iniciativa, es aquella que busca la manera de asumir el control sobre aquella situación imprevista, es aquella que de alguna manera se avienta a tomar alguna decisión para mejorar la situación que se está viviendo, y es aquella persona que se atreve también a ser creativo a la hora de tomar decisiones. Y obviamente el ser proactivo no solamente me ayudará dentro de mi vida laboral, sino que me ayudará en cada uno de los aspectos de mi vida como ser humano, tanto en lo personal, en lo familiar, en lo académico, en lo profesional, en lo social, etc. Ser proactivo pues me ayudará en cada uno de los entornos en los cuales
yo me desenvuelvo. Y pues bueno, ser proactivo significa también evitar lo más que podamos ser reactivo. ¿A qué nos referimos con ser reactivo? Nos referimos a ser reactivo cuando uno se limita a esperar que las cosas pasen. O sea, es decir, si yo veo que hay algún problema en mi organización, pero veo que, pues bueno, no del todo me toca a mí, o que a lo mejor en ese momento la persona que pudiera solucionarlo no está y pues lo dejo pasar, a eso significa ser reactivo, o sea, esperar a que las cosas pasen, no decidir, no actuar, ¿no? Para que las cosas mejoren, ¿no? No apoyar, no trabajar en equipo. Entonces, una persona reactiva, pudiéramos decirlo que es una persona sin movimiento, que solamente realiza aquello que está así tal cual delimitado, y si existe alguna área de oportunidad no genera una solución para esa área de oportunidad. Por lo tanto, la persona reactiva actúa en base a lo que le sucede, sin prever absolutamente nada. O sea, como lo que decíamos ahorita, no existe una visión, como lo decíamos el bloque pasado, ¿no? O sea, no existe una visión que me permita evaluar qué es lo que yo pretendo lograr en el futuro, y como no existe una visión, pues solamente voy actuando de acuerdo a lo que me traiga la marea. De esta manera, las decisiones pues que se toman cuando se es reactivo son forzadas por la situación, no se anticipan, no se previenen estas situaciones conflictivas, y pues obviamente como no se tuvo el tiempo para planear, para generar una estrategia, pues difícilmente se tienen alternativas. Casi siempre solamente se tiene una alternativa de acción, y pues si funciona bien, y si no funciona, pues también, ¿no? Cuando se es proactivo, una de las principales características es que se tienen múltiples alternativas para decidir. Y cuando uno es reactivo, pues no tenemos esta posibilidad de tener múltiples alternativas que nos permitan decidir cuál es el camino más adecuado, cuál es el camino más saludable, cuál es el camino más acertado para la toma de decisiones y para la resolución del problema en el que me encuentro. Y pues bueno, ya casi vamos a terminar este bloque 2, y en el tema número 5 hablaremos sobre la creatividad y las oportunidades, las fases del proceso creativo. Existen ciertas fases que nos permiten conocer el proceso creativo. La primera fase es la preparación. Esta se refiere al periodo de detención e identificación. Es cuando yo visualizo un determinado problema y me detengo a estudiarlo, a analizarlo, a identificar las posibles variables que me permitan solucionarlo y que me permitan tomar una decisión más eficaz o ejecutar una conducta más eficaz para pues el buen trabajo o para el buen desempeño. Después está la fase de incubación, que es en este momento en donde a lo mejor estamos ya muy saturados de pensamientos, de ideas, de posibles soluciones. Por lo tanto está esta desconexión respecto al problema. A veces nos sentimos muy abrumados por la situación problemática, o nos sentimos muy abrumadas por aquello que está pasando, que entramos a esta fase de estrés en donde pues nos desconectamos y nos quedamos en blanco por la ansiedad que vivimos en ese momento, al no saber qué decisión tomar o al no saber qué camino tomar, o incluso a veces los caminos ni siquiera se visualizan, se ven altamente borrosos. Y luego viene la fase de la iluminación. ¿Qué quiere decir? Que después de haber pasado por este proceso o este momento de alto estrés, pues de repente surgen las ideas y las soluciones al problema. Se dicen por ahí la bibliografía que a veces incluso
Estas ideas o soluciones del problema ocurren cuando ya estamos en otro momento más relajados, ¿no? Ya sea cuando estamos durmiendo o mientras hacemos ejercicios o estamos descansando o cuando simplemente ya no estoy pensando en el problema. Y entonces es en esos momentos en donde surgen las ideas y posiblemente ahí encuentre la posible solución al problema. Y pues bueno, la última etapa es la verificación. Una vez que yo ya tomé la decisión o que ya intento ejecutar la conducta, pues analizo y evalúo si es la idea más adecuada y si considero que pudiera ser la más funcional para la solución del problema. La ejecuto y verifico que esta idea haya generado buenos resultados. Y pues bueno, esto fue todo por el bloque 2. Les deseo mucho éxito en esta semana. Espero como siempre que estos aprendizajes hayan sido de mucha utilidad para ustedes. Y pues bueno, los veo en el bloque 3. Mucho éxito en cada una de las actividades que ustedes emprendan y cualquier duda estaré al pendiente. Saludos.